Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles, que vamos a iniciar examinando algunas de las cosas que dijo el ministro de Hacienda, o como dicen los periodistas, el jefe de la billetera fiscal. El jefe de la billetera fiscal, señor Cerda, dijo, a propósito, entre otras cosas, de la discusión del royalty minero, que es súper serio eso, dijo que espera un diálogo más racional y desapasionado sobre eso, y imagino que otras cosas también. Dice que quiere sentar las bases para una discusión que permita discutir los temas con criterios técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto amerita un examen, un poquitito, escarbar un poquito todo esto, porque suele hacerse la confusión de que la cuestión, las discusiones políticas y las discusiones técnicas están en el mismo plano y que las discusiones técnicas son las discusiones que utilizan argumentos de verdad, argumentos lógicos, cifras, leyes de digamos, de la realidad, mientras que la discusión política no carecería de todo eso y sería una cuestión de gusto y de lucha por el poder. Pero el tema es un poco más complicado. Lo técnico y lo político están en planos completamente distintos, estimados amigos. Y eso es lo que, no sé si se lo percibirá de esta manera, eso, abro comillas, el jefe de la billetera fiscal, o no, o prefiere, o lo dice como alguien predica cualquier cosa sin necesariamente creer en lo que predica, como el cura Gatica. Y todo lo que está sucediendo en Chile, todo lo que nos separa como ciudadanos y separa a los políticos en distintos grupos, todo hoy es político. Ha adquirido un sentido, un valor, una dimensión política. Dejo de lado la discusión o la metadiscusión de si es bueno o malo. No. Estoy simplemente observando las cosas. Todo ha adquirido un sentido político, es decir, un sentido de cómo tal o cual tema, hecho, cifra, argumento, se relaciona con la cuestión del poder, que a su vez se relaciona con la cuestión de cómo esta nación se va a organizar de ahora en adelante. Cómo se va a organizar la polis, cuál va a ser su constitución, cómo se va a constituir. Eso es política. Y pedir una discusión desapasionada cuando se está en un plano político es equivalente a pedir una discusión no política, porque la política es por definición no solo una fría lucha por el poder, sino que en el caso de los ciudadanos de una nación involucra puntos de vista, concepciones del mundo, valores, en otras palabras, pasiones. Las posiciones que los individuos tenemos sobre lo que vale y lo que no vale están repletas de pasión, de emoción. No hay ningún argumento que per se determine si uno tiene que... cuál postura ante el mundo adoptar. Está en otro plano. La discusión técnica asume que se ha resuelto el tema político, valórico. Y por lo tanto, cuando se está precisamente en un momento en la historia de nuestro país en que eso es lo prevalente, la discusión política, por lo tanto la discusión de valores, de postura, o como dicen los pitucos, cosmovisiones, todas ellas cuestiones repletas de pasión, pedir que se discuta con racionalidad y desapasionamiento es cometer una falacia lógica que se llama petición de principio. Es dar por resuelto el problema que precisamente se tiene que resolver. Uno puede tener una discusión técnica cuando ya está resuelto el tema valórico, cuando ya está resuelto la cuestión de fondo de qué es
lo que queremos y si acaso lo compartimos con otro. Voy a poner un ejemplo súper simple. Si yo estoy de acuerdo con alguien en que hay que ir a Valparaíso de viaje, y esa es la cosa de fondo, la discusión posterior acerca de cómo vamos es una discusión técnica. Vámonos en bus, o vámonos en auto, o qué hora es la mejor desde el punto de vista de la cantidad de vehículos que hay en la carretera, a qué hora hay menos tacos, quién tiene las cifras para examinar eso. Eso es una discusión técnica. Pero si yo quiero ir a Valparaíso y mi amigo quiere ir a Concepción, y las razones mías para ir a Valparaíso tienen que ver con mi relación con Valparaíso, mi vida personal, mis valores, mis emociones, mis recuerdos, y el otro quiere ir a Concepción porque sus valores, sus recuerdos y sus emociones están vinculadas a Concepción, no hay discusión técnica posible. No hemos llegado a esa etapa porque no hemos solucionado el tema de que tenemos distintos destinos, que queremos ir a distintas partes. En el país estamos en ese plano, que estamos divididos en cuanto a dónde queremos ir. Algunos, con mayores o menores grados de precisión en esto, quieren ir a un mundo donde es mucho más prevalente el Estado, donde la educación prácticamente entera la ejerce el Estado, donde la previsión está en manos del Estado, donde la gestión de las grandes empresas llamadas estratégicas está en manos del Estado, donde la salud está en manos del Estado, en gran parte, principalmente. Es una visión. Y hay otros que pensamos distinto, que pensamos que el Estado es una piedra en el zapato, que el Estado es simplemente una maquinaria de exacción, de pitutos y de corrupción, que lo esencial es dejar libertad a la gente para que emprendan y lleven a cabo su iniciativa y se produzcan equilibrios a través de mecanismos automáticos de eso que se llama mercado en general, pero que es un concepto mucho más amplio que el mercado, entendido simplemente como una interacción entre agentes económicos. Son visiones distintas que tienen fundamentos distintos, emocionales, de historias personales. Eso no se resuelve con una discusión técnica, no se resuelve con raciocinio, porque los raciocinios al revés son instrumentos de los fines que se persiguen. Una vez que uno tiene un fin que ha venido de las más distintas razones, o más bien dicho, no hablemos de razón, de los más distintos impulsos emocionales, ahí la razón aparece como un instrumento para determinar cuál es el mejor medio para ir al paraíso o para ir a Concepción. Y ahí entonces se puede ser racional y desapasionado. No hay necesidad de pasión en un cálculo técnico. No es necesario ser apasionado para hacer una suma. Entonces, lo que está pidiendo Cerda es un imposible. Es lógicamente imposible. Y por consiguiente, no va a haber tal discusión técnica. ¿Qué discusión técnica podría yo tener, por ejemplo, con el señor Fernando Atria respecto al tema de la Constitución? Él ha dicho en alguno de sus, supongo que una publicidad de él, que desde que tenía pelo, porque quiso ser gracioso parece, que él tenía tales o cuales ideas. Bueno, yo también, desde que tengo pelo, y lo sigo teniendo gracias a Dios, tengo ciertas o determinadas ideas. Aunque yo he cambiado bastante muchas veces, no sé, Atria se ha cambiado. Pero probablemente con Atria no nos entenderíamos nunca en cuestiones de fondo. Entonces no habría posibilidad ninguna que hubiera una discusión racional y desapasionada, a lo más sobre los métodos, para que no nos matemos el uno al otro cuando se trata de llegar a alguna parte, si acaso él no me puede imponer su visión a mí, o si yo no se la puedo imponer a él y por lo tanto tenemos que entrar a alguna clase de acuerdo, de camino intermedio, alguna cosa así. Y ahí puede aparecer recién el tema de la racionalidad, pero nunca antes, nunca antes. Dicho lo cual, estimados amigos, me permito recordarles, en mi primer bloque, a esta editorial Edisur, que se ha especializado en distribuir grupos de libros en paquetes. Yo les he mostrado ya 2 o 3, y ahora les voy a mostrar otro que está conformado solo por 2 libros. 2 libros que tienen que ver con las ciencias políticas. 2 libros que son bastante antiguos en cuanto al origen, cuando se fueron a escribir. Uno es el famoso Arte de la Guerra, que yo se los mostré una vez, se los muestro de nuevo,
porque viene en el paquete. Este es era un chino de la época de alguno de las dinastías imperiales chinas, o sea, de hace mucho tiempo. Y es muy interesante la visión que tiene él de la guerra. Y luego tenemos El Príncipe de Maquiavelo, un libro escrito en el siglo XV-XVI, o sea, Maquiavelo es de ese periodo, el periodo de los príncipes italianos, estas ciudades que se habían convertido en principados. Acuérdense ustedes, los Borgia, los Medici, toda esa gente, los, ¿cómo se llaman estos otros? Los Sforza, tipos que se convertían en el mandamás de una ciudad, que normalmente eran ciudades con mucho comercio, bastante modernas para su época, había más comercio y actividad artesanal que agricultura, y estos príncipes llegaban al poder de maneras no muy católicas, no precisamente con elecciones democráticas, y El Príncipe de Maquiavelo, y de ahí viene la expresión maquiavelismo por este señor Nicolás Maquiavelo, es una serie de consejos, una especie de manual de cortapalos para que los príncipes mantengan y acrecienten su poder. Cómo tienen que comportarse con sus enemigos, con sus amigos y con sus súbditos para mantener el poder. Y por lo tanto ya en su época, y después se le ha considerado a Maquiavelo como el cínico más grande de todos los tiempos, y se habla del maquiavelismo, una visión cínica de la política. Bueno, ustedes pueden calificarla como quieran. Maquiavelo simplemente tuvo una visión realista, objetiva, de la política tal como era en su tiempo. Nada más. Es muy interesante leer El Príncipe de Maquiavelo, que es un libro, como ustedes ven, es un libro bien delgadito, cortito, muy, pero muy interesante. Maquiavelo, El Príncipe, y de la guerra, El arte de la guerra, de Sun Tzu. Y amigos, amigas, si tienen ustedes un problema legal, civil, yo les sugiero que se pongan en manos de Salinas y Ojeda, que ustedes encuentran en el sitio salinasyojeda.cl, porque son especialistas en temas civiles. Civiles, dije, no laborales, no penales. Si usted acaba de asesinar a su suegra, no, va a tener que buscar a Perry Mason, o algún otro, o Ironside, no sé si existe todavía esa serie, no, ya muy vieja. Salinas y Ojeda se especializan en temas civiles, que son la mayoría y que son los que normalmente caen las personas normales también. Temas de herencia, temas de tuición, que separaciones, que divorcio, que esto, que el otro. Y los mejores en su ramo son Salinas y Ojeda. Se especializaron y por lo tanto son maestros en el arte de alegar sus casos y tienen una alta tasa de éxito. salinasyojeda.cl, ahí los va a encontrar. Una última cosa que quiero agregar respecto a lo que, abro comillas, el jefe de la billetera fiscal, señor Cerda, dijo respecto a que quería sentar las bases, que le gustaría que hubiera un diálogo racional y desapasionado. ¿De qué sirven las cifras que ya se dieron? Las dio Llobet en la Comisión de Minería, las dio la Tsunami. Las cifras son las cifras, no importa quién las dé. 2 más 2 son 4, así sea Al Capone que lo diga, o el obispo de Talca, o lo diga yo. Las cifras son lo que son, no importa la calidad que usted le asigne al que la dice. Ahí están las cifras. Ahora, ¿de qué sirven las cifras cuando se discuta, por ejemplo, en la sala, finalmente, el tema del royalty, ante los que van a saltar a decir a decir que el imperialismo está saqueando nuestras riquezas patrias, nuestras riquezas nacionales? O si no dicen eso, algo parecido, pero inspirados por esa frase que se remonta no sé cuántos decenios atrás y que expresa una pasión y un sentimiento respecto a la actividad económica en general, la actividad económica de capitales extranjeros en particular, una visión de la economía que yo creo que tiene su origen en una concepción mercantilista de la economía, o sea, lo que se saca de un lado y va a dar a otro empobrece, el juego suma cero que se llama. ¿Qué se hace con personas que van a saltar diciendo cosas como esas o parecidas? Que hay que terminar con el saqueo de las riquezas naturales de Chile. ¿Qué cifra puede combatir esa erupción de pasión y de ignorancia? Pero sobre todo de pasión, porque la ignorancia sin pasión tiene cura.
el que no sabe algo, pero no le importa el estar, digamos, su error, no está comprometido con su error. Está esperando que lo ilustren, no tiene ni un problema. Ok, dime cómo es la cuestión, dice uno. Ok. Pero si hay una pasión en la idea equivocada que uno tiene, entonces no hay cifra, no hay argumento que valga. Y el propio originador de esta idea del royalty minero, por ejemplo, es un señor Núñez, me parece, un diputado comunista, que está en la onda de que la política se va a dignificar porque vamos a estar dando término a este saqueo de las riquezas naturales por parte de los imperialistas, o más o menos por el estilo. Así es que, lamentablemente, señor jefe de la billetera fiscal, esa postura suya es muy idealista, muy razonable, pero muy racional al mismo tiempo, aunque parezca increíble, porque usted está trabajando mentalmente, se está ubicando en un plano donde el otro, el adversario, el opositor, no está. Él está en otro terreno, está en el terreno de las hormonas, de las creencias, de los axiomas, de los dogmas, de las revelaciones en el monte Sinaí. Ahí está. No lo va a encontrar usted frente al pizarrón haciendo cálculos. Y hubo unos incendios en la llamada macrozona sur que afectaron, han estado todo el tiempo habiendo incendios. Uno de ellos afectó una escuela hace unas semanas o meses atrás, da lo mismo cuando se la estaba reconstruyendo, estaba al 90% terminada la reconstrucción y la volvieron a incendiar. Esa es la textura espiritual de estos grupos de combatientes que se creen idealistas, luchando por grandes valores. Son simplemente vándalos, punto. Vándalos, destructores. Bueno, pero no me voy a centrar en eso, me voy a centrar en lo que dijo el señor Urquiza, que es el que está a cargo de la macrozona sur, quien dijo que, Urquiza, sí, son 4 los grupos identificados como autores de este tipo de situaciones. La CAM, 1, Resistencia Mayeco, 2, Resistencia Mapuche Cheque o algo por el estilo, y 4, Huaychan Aucamapu. Perdonen si pronuncio mal el mapuche, pero entre los idiomas que he estudiado ese todavía no. Ya veremos más adelante, en una de esas. Continuó Urquiza diciendo, son los que están intentando atemorizar a la población, mapuches o no mapuches, y no lo vamos a permitir. ¿Cómo que no lo van a permitir? Pero sí, y esto ya sé que lo dije antes, pero lo voy a repetir porque los hechos se repiten. ¿Qué le voy a hacer? Lo han estado permitiendo todo este tiempo. ¿O cree el señor Urquiza que diciéndolo, un acto de magia, Harbalay, abracadabra, se van a acabar estas acciones diciendo que no lo vamos a permitir? ¿Se van a terminar? Bueno, si saben quiénes son estos grupos, con nombre y apellido, y estos grupos no están fondeados en una selva inmensa como el Amazonas o en África, en algún lugar donde es difícil ubicarlo, aunque ya en estos días no hay manera de esconderse en ninguna parte del mundo, uno lo ubican igual, hay muchas tecnologías para eso, están, por así decirlo, a la vista estos grupos. No hay ningún secreto donde se encuentran físicamente, donde viven sus dirigentes, donde se mueven. Bueno, ¿por qué no los van a buscar si ya están identificados, señor Urquiza? ¿Acaso no son autores de actos criminales? ¿Acaso no dice usted que están intentando atemorizar a la población y ustedes no lo van a permitir? Bueno, vayan a detenerlo entonces, pues. ¿Qué ha hecho el gobierno? Aparte de las querellas por los quienes resulten responsables. Decir, Urquiza agregó esta variante del inmovilismo, el decir que no lo van a permitir. La otra vez agregó que habían 14 medidas que venían en camino, todavía no las vemos. Supongo que el camino se hizo más largo de lo que se esperaba, ¿no? Cosa concreta que ha hecho el gobierno, pasarle plata a las víctimas. En este momento le están pasando una cantidad sustanciosa a las víctimas de algunos de los atentados de esta gente. Eso sí que es novedoso, ¿eh? Un país donde en vez de perseguirse a los criminales se trata de resarcir a las víctimas. El día de mañana, a este paso, van a ampliar eso para todo tipo de delito
y ya no se va a perseguir a los ladrones, a los que hacen los llamados alunizaje, a los cogoteros, a los que, qué sé yo, a los que estrellan, a los que roban a los automovilistas. No, simplemente se les va a pagar a las víctimas. Ahora, yo les puedo sugerir un par de ideas. Sería más fácil, para que evitarnos una etapa intermedia, que es el asalto a las personas, que directamente el Estado le pague a las bandas criminales para que no sea necesario que asalten a nadie. Entonces esa plata que se le habría pagado a la víctima se la pueden pagar directamente a las bandas criminales, y de esta manera a lo mejor incluso hay algún ahorro, se ahorra, digamos, las comisiones, los gastos de administración. ¿Qué tal? ¿Las doy en serio esa idea? Ok. Y voy a pasar a otro de mis bloques, estimados amigos, que ustedes me van a permitir. Son todas muy buenos consejos, productos que muchos de ustedes ya están usando, han recurrido a los servicios o a los productos que yo les aviso acá, y con muy buen resultado, si no, no lo estaría haciendo. Y uno de esos es Lavoclub, que entrega un detergente para la ropa y otro para la loza, en distintas variantes, todos ellos biodegradables, hipoalergénicos y muy amistosos con el medio ambiente, porque además que el producto no contamina, o sea, se desintegra químicamente después de su uso, los envases son retirados por la empresa y reusados una y otra vez. No van a dar nunca a los basureros y finalmente al mar. Así que son amistosos con el medio ambiente. Y les recuerdo otra empresa que está asociada al grupo de Lavoclub, que es SMF, abrillantador. Tiene productos para todo tipo de pisos, de todo tipo de materiales. Y uno muy interesante que les quiero recalcar hoy día es el abrillantador para la piedra pizarra, que es un tipo de suelo e incluso de fachadas, una piedra color pizarra, gris, muy porosa, muy bonita, pero que como es porosa, digamos, es muy fácil que se ensucie, o si le echan un grafiti encima es muy difícil sacarlo. Lo brillantan con un producto sintético que le permite que el lugar que no solamente esté más brillante, más bonito, sino que lo protege de estos ataques de la naturaleza o del hombre. Es mucho más fácil limpiar, porque se limpia simplemente esa superficie con este producto. Todos estos productos han sido formulados por químicos chilenos y son productos producidos en Chile. También es producido en Chile el curso Entrena Inglés, de la academia entrenainglés.cl, que entrega cursos online dados por profesores de inglés que saben hacer clases, que saben inglés, y en este marco de las clases online la enseñanza es mucho más fuerte y el aprendizaje mucho más intenso y perdurable. Es mucho mejor una clase online que una clase presencial. A pesar de lo que digan los niñitos hoy en día, que reclaman por todo, que la carga académica, que esto, que no tengo tiempo para mi vida, para mi carrete. Bueno, pero los adultos somos diferentes. Así que entrena inglés online. Y para reparar la carrocería de su automóvil, de los abollones, o usted quiere repintarlo, o quiere sacarle la corrosión que se está comiendo su auto por todos lados, póngase en contacto con autowolf.cl, que le van a hacer ese trabajo en su casa y en un día. En su casa y en un día. ¿Qué talca? En vez de gastarse semanas, un día. En vez de no saber cómo le hicieron el arreglo, usted va a estar mirando ahí cómo se lo hacen. Un día. Todo lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con ellos. Acá está la gráfica. Hay un sitio WhatsApp para que usted los llame. Les mande una foto de lo que quiere arreglar de su vehículo. Ellos le van a cotizar, lo van a informar y usted verá, los toma o no los toma. El hecho de que si los toma, usted se va a ahorrar semanas de estar sin su auto. Va a tenerlo de un día para otro. Autowolf.cl. Quiero insistir y lo voy a seguir haciendo hasta el viernes, en mi llamamiento a amigas y amigos a que vayan a votar este fin de semana, porque ni siquiera les voy a decir por quién voten o no, eso es asunto de ustedes. Obviamente que ustedes imaginan que yo no voy a votar por ciertos sectores, pero igual yo no voy a hacerle propaganda a nadie, no me interesa, no hago eso yo. Lo que yo les llamo a votar, incluso si usted es una persona que tiene pensamientos completamente opuestos a los míos, suponiendo que estoy viendo este programa, vaya, vote. Yo creo que todos queremos que el lunes, sea lo que sea el resultado, al menos sepamos que esa fue la decisión del país y no la decisión de el subgrupo que se molestó en ir a votar. Que no estamos dependiendo de lo que decidieron menos de la mitad de los chilenos.
que el país no se va a convertir en esto o en aquello por lo que decidió un grupo de activistas o de militantes o de simpatizantes de este lado o del otro. Vamos todos en la parada. Y si vamos todos en la parada, es más fácil aceptar el resultado si es contrario a nuestro gusto. Uno en ese caso se dirá, bueno, esto es una democracia, la gente decidió eso, yo creo que se equivocaron, pero eso es lo que decidieron, me resigno, me adapto y trataré dentro de este nuevo esquema de hacer las cosas lo mejor posible. Eso es, así tiene que funcionar la política. Los llamo, señores, a votar. Por favor, no empiecen con esto de que yo no voto, que me da lata, que importa, que un solo voto, que mi voto no vale nada, que ya tienen ganada la elección los de aquí o los de allá. No, no haga eso. No haga eso. Vaya a votar. Vaya a votar. Se va a sentir usted más tranquilo al otro día, sea cual sea el resultado, de que usted hizo lo suyo. ¿Ok? Dicho eso, pasó una cosa en Argentina que no es primera vez que ocurre, ¿no? Que los políticos allá que están un par de pasos más adelante que los nuestros en descaro, una vez más utilizan cifras mentirosas, a sabiendas yo creo, relativas a Chile para justificar su incompetencia en Argentina. Entonces apareció un personaje del gobierno argentino tratando de justificar lo mal que han hecho las cosas allá con el tema de la vacuna, diciendo, en este caso tratando de justificar que tenían pocas vacunas de la marca Pfizer. Dijeron que aquí en Chile hemos recibido solamente 30.000 vacunas Pfizer, nene. Que los chilenos también están jodidos, 30.000. Tuvo que salir el embajador de Chile en Argentina, John Monkever, a decirle, se le quedaron 2 ceros fuera, son 3 millones de vacunas Pfizer que ya dispone Chile. 3 millones, no 30.000. La otra vez también, otro funcionario o otro político, a lo mismo, argentino, tratando de justificarlo, porque ellos no pueden estar nunca detrás de otro, ¿no? Ellos siempre están detrás de... Si ellos están mal, los demás están mal. Si ellos están bien, los demás están mal. Ellos siempre están por encima, y si están, como digo, se han metido las patas, es porque todo el mundo ha metido las patas. Esa fue la justificación de este error entre comillas, los 30.000. Porque todo el mundo ha tenido problemas con conseguir la vacuna. Miren, Chile tiene solo 30.000, 3 millones. Pongo este ejemplo no por joder a los argentinos. Yo tengo mucha amistad con los argentinos. Una de mis hijas vivió muchos años en Argentina, tenía novio argentino. Me encantan, me gustan. A veces pienso que me gustan más que mis compatriotas en muchos sentidos. Pero tienen esta cierta tendencia, digamos, que de repente les sale la ojota, como dicen, nos muestran la ojota, muestran no sé qué, muestran ellos, no usan ojota. Y empiezan con estas ceritas. Pero como digo, nuestros políticos no le van mucho a la saga y vamos a llegar a un momento en que ya, no solamente como ya ocurre hoy, se ignoran y no se le da pelota a las cifras, como ocurrió en la Comisión de Minería, insisto, donde el señor jefe de la billetera fiscal cree que se puede discutir con argumentos y con cifras de forma desapasionada y racional. Estamos en la etapa en que no se da pelota a las cifras. Pero los argentinos están más adelantados. No es que no le den pelota a las cifras, se inventan sus propias cifras. Entonces inventaron esto de los 30.000 como se han inventado otras cifras. Y nosotros vamos a llegar a eso muy pronto y vamos a ver políticos chilenos, de los dos lados, pero especialmente de un lado, diciendo, en Chile hay, no sé, lo que sea. Bueno, ya tuvimos una muestra de eso cuando una señorita Lagos, creo que es comunista, cuando estaba el despelote en Chile en octubre del 19, fue por supuesto a informar a los camaradas venezolanos y habló de los millones de chilenos que estaban en la calle luchando contra las fuerzas de la policía, del ejército, etc. O sea, pintó un cuadro hollywoodense apocalíptico, como esas películas de los zombies que ya se apoderaron de todo y todo el mundo... No. Entonces, vamos para allá. Así que les cuento esto de Argentina para que vean para dónde vamos, porque ellos en esto nos llevan una delantera. Pronto ya no va a ser el político chileno típico que no le da bola a las cifras, que no entiende nada de cifras, que no sabe sumar 2 más 2, sino que va a sumar 2 más 2 son 3 y va a insistir que es 3, como en 1984 esa novela. Una candidata a alcaldesa
de Providencia, que se llama Verónica Pardo, montó una representación teatral en el Parque Bustamante con unas palas. Empezaron a desenterrar el museo cultural que, según ellos, lo enterró la señora Matei. Entonces se aprovecharon, mientras hacían ese numerito, después de haber seguramente llamaron a todos los canales para que fueran los camarógrafos a ayudar a los compañeros, porque son todos progres, ¿no? En la televisión. Entonces hicieron su numerito y hablaron de que la cultura aquí, que la cultura allá, que queremos hacer a Providencia el centro, una capital de la cultura, que la cultura, y aquí con eso por supuesto le tiraron un puyazo a la Matei y a todo el mundo que tiene algún sentimiento de qué es lo que es la cultura, que no es solo el ballet y la ópera, no. Supongo que también que tenemos que considerar cultura los tipos que van sin ducha, por supuesto, a rasguear una guitarra en una peña. Bueno, está bien, lo que quiera la señora Pardo. Pero se le olvidó a la señora Pardo, mientras hacía el numerito de estar desenterrando el Museo de la Cultura, que estaba antes en el Parque Balmaceda, que ese Museo de Cultura fue enterrado porque lo mató su sector, pues señora Pardo. Se le olvidó a usted las 2 veces que le prendieron fuego al Museo de la Cultura en el Parque Balmaceda, o Parque Bustamante también. Hay que ser bastante, ¿cómo llamarlo?, olvidadizo, hipócrita, cínico, para venir a hacer estos aspavientos culturales cuando sabe perfectamente que en su propio sector estaban las manos que le prendieron fuego al Museo de la Cultura, que son de su sector los que rayan todo lo que se les pone por delante, pintarrajean esculturas y destrozan todo. Pucha, los defensores de la cultura que tiene de camarada la señora Pardo, ¿no? En fin, estas son las paradojas que uno ve en tiempos como estos, estas inversiones de valores, estas personalidades que dicen una cosa y hacen otra. Bueno, en fin, da lo mismo. Y una cosa corta a propósito de lo que mencioné ayer del ataque informático con un ransomware, una empresa distribuidora de combustibles en Estados Unidos. Una persona me informó que se produjo un ataque del mismo tipo hace unos días atrás en el Conservador de Bienes de Raíces de Santiago. Con ransomware, pidieron un rescate. No sé qué pasó, si el Conservador de Bienes Raíces lo pagó, yo creo que no, si están tratando de arreglar la cosa, pero ya sabemos que estos ataques ya le han ocurrido a la banca, ha pasado un par de veces por lo menos, que se haya sabido. No sabemos, como dije ayer, de los ataques de ransomware que las empresas prefieren pagar, y esto se empieza a convertir en una extorsión más o menos como la de los mafiosos de Chicago o de cualquier otro lado, que todas las semanas pasaban, o todos los meses, por un barrio, sacándole dinero a los dueños de pequeños negocios como protección. ¿Protección de quién? Protección de ellos mismos, porque si a ustedes no les pagaba la protección, le destruyen el local. Entonces, deben haber muchas empresas chilenas en el mundo que están pagando protección. Y estas cosas se van organizando, como dije ayer. Si usted le paga protección a estos tipos de dark side, estos hackers rusos, si usted les paga a ellos, a lo mejor ellos se van a encargar como servicio anexo, digamos, de impedir que otras empresas de ransomware le hagan lo mismo a usted, porque entonces se empieza a echar a perder el negocio. Porque ¿quién va a pagarle a tal o cual grupo de hackers si igual al otro día los va a atacar otro grupo de hackers? Entonces no vale la pena pagar. Entonces no hay negocio. O sea, los criminales tienen que organizar el grado en que cometen el crimen para que el crimen sea lucrativo, porque si la víctima ya simplemente no da leche, no se la puede seguir ordeñando. Así que, gracias, estimado señor, por la información que me mandó. Ya ven ustedes lo que decía ayer, de que ya los estados, las empresas, ya no pueden cautelar, ya no hay fronteras. Eso es. Y otro señor me mandó un mail, a propósito de mail, en que me pide que nunca hable, yo no sé si lo he hecho, de que se busca, no lo he hecho, que hay gente que busca estatizar las AFP, porque en el fondo lo dice aquí lo que busca la izquierda no es estatizar las AFP en el sentido de tomar las empresas que administran los fondos y estatizarlas, eso no es negocio. Lo que quieren es expropiar los fondos. Ahí está la parte jugosa. Son creo que eran 200.000 millones de dólares, no sé cuánto ahora después de los retiros, pero deben ser por lo menos 100.000 millones de dólares. Esa es la chuleta que se quieren comer.
No es simplemente nacionalizar o estatizar, porque nacionalizar es necesario porque son nacionales esas empresas. Estatizar las empresas como tal, la administración. Correcto, señor. Lo que quieren es meterle la mano a los miles de millones de dólares. Y otra persona, a propósito de mail, me dice, un poco como retándome o un poco criticándome, que yo alabé a la concertación, cuando en definitiva durante la época de la concertación se sembraron las semillas de todo lo que estamos viendo ahora, la corrupción, la gente que empezó a llegar al sistema de justicia, que cosa que yo mismo he dicho que a lo largo de años fue llegando gente de izquierda al aparato justicia y ahora tenemos los resultados. Evidentemente que sí. Evidentemente que en todo periodo histórico, cualquiera, se siembra la semilla del que viene después, pues eso es natural. Durante el régimen de Pinochet se sembraron las semillas de la concertación. Y durante el régimen de la concertación se sembraron las semillas de lo que tenemos ahora. Obvio. Las semillas siempre se siembran antes de la cosecha. Que yo sepa, entiendo. Y tenemos una cosecha mala a cambio de unos años buenos. Así funcionan las cosas, estimado amigo. O sea, salvo que usted lea las utopías de los distintos autores que han escrito utopía, por ejemplo Hobbes, por ejemplo, u otros, La Isla de Huxley, otra utopía, pero hay montones, La Ciudad del Sol, de Campanella. Ahí no hay ni un problema, ahí no se siembra ninguna semilla nefasta que vaya a dar después unas plantas venenosas. Todo es perfecto eternamente. Lamentablemente no sucede así. Y me atrevo a pensar que si hubiera una sociedad que fuera como la de la utopía, o sea, que no pasa nada, que pudiera cambiar el funcionamiento de las cosas, igual se vendría abajo porque la gente se aburriría al final de que no pasara nada. Hasta el paraíso resulta aburrido al final. Creo yo. Así que yo sigo alabando la concertación porque tuvimos unos buenos años que por supuesto se sembraron semillas, pero cada época no puede hacerse responsable de la que viene después. Cada época tiene que hacerse responsable de las plantas que están apareciendo para cortarlas a tiempo, o cosecharlas a tiempo, o matarlas a tiempo con un insecticida o con un pesticida, ¿no es cierto? Claro que se sembraron las semillas de lo que estamos viendo ahora. Y ahora estamos sembrando las semillas de lo que van a ver nuestros descendientes. Por supuesto, así es. Ahora una pequeña pausa, estimados comercial, como dicen. Controller. Si usted quiere tener su empresa funcionando con su aparato de gestión a la perfección, póngase inmediatamente en manos de Controller, que se dedican a eso. Se dedicaron, los que organizaron Controller, 20 años a hacerlo en grandes empresas internacionales en Estados Unidos. Y lo hacen acá. Examinan su empresa, encuentran los problemas administrativos, de auditoría, en la sección de todas esas secciones, de contabilidad, encuentran los problemas, le dan la solución y su empresa funciona como nunca antes. Ahí están los teléfonos, ahí están los contactos, hágalo ya. No sé por qué está perdiendo tiempo, ya, hágame caso, llámelo, contáctese con Controller. Y hágame caso en tener una parte de sus recursos en oro y o en plata, entrando a compreoro.cl y adueñándose de algún número, uno o más lingotes como este de plata. 1 kilo, 99,99% de plata hay aquí, y pepitas de oro como estas, aquí en esta cosa minúscula, 10 gramos de oro, 24 quilates, casi un palo. Usted entra a compreoro.cl, adquiere estos en la cantidad que le parece conveniente y ahí tiene usted un resguardo, lo guarda, lo tiene en su caja fuerte, lo tiene usted controlado en sus manos porque es un objeto físico que vale en todas partes del mundo, es una buena póliza de seguro, el oro y la plata, los metales preciosos. KM Millas, pues. ¿Qué está esperando para cambiar las millas que tiene acumuladas por sus vuelos y transformarlos en dinero? ¿Qué razón hay para esperar? ¿Va a viajar usted y va a ocupar todas esas millas que tiene? Todas. Hizo el cálculo, qué distancia va a recorrer usted para necesitar todas esas millas. Cuidado que de repente las convierten en cero en las compañías aéreas. Entre a KM Milla y convierta sus millas en plata. Asegúrese. A ver, ¿con qué continuamos? Sí, un último consejo financiero de negocios.
invierta en USA.cl. Invierta en Estados Unidos, amigo. Es una buena inversión siempre. Y si lo hace asesorado por inviertanusa.cl, que es una empresa chileno-norteamericana, mucho mejor. Usted no tiene que saber nada cómo se hace. Ellos se encargan de todo. Ellos, primero que nada, le ofrecen 3.500 franquicias para que usted coja la que le parecería, fuera la que usted pueda tener por su cuenta, más interesante para invertir. Ellos le ofrecen cientos de oportunidades inmobiliarias de todo tipo en todos los estados de esa nación. Ellos le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen créditos hipotecarios, lo ayudan a constituir empresa, lo asesoran en cada paso que da, llegado el caso incluso le consiguen visa de residencia en Estados Unidos. Todo eso en inviertanusa.cl. Una buena noticia, porque hay buenas noticias también, se aprobó ambientalmente la planta Atu Oni, de una firma chilena que tiene un nombre gringo. Highly Innovative Fuels, combustibles altamente innovadores. Highly Innovative Fuels, que se va a instalar en Magallanes y que va a producir lo que llaman hidrógeno verde. ¿Qué es lo que es el hidrógeno verde? Se pregunta usted. El hidrógeno verde es simplemente una molécula de hidrógeno, H2, que se produce con electrólisis, actuando sobre el agua, aplicando energía eléctrica de ciertas maneras, y esa energía eléctrica viene a su vez de generadores amistosos con el medio ambiente, en este caso energía eólica, de manera que en la cadena de producción del hidrógeno verde, llamado hidrógeno verde, el H2, no hay contaminación de ninguna clase. Y el H2, que se usa después como combustible, o sea, para la combustión de motores a explosión, o motores que queman combustible como los motores, los jet, los reactores, no produce contaminación porque en ninguna fase está presente el elemento contaminador por excelencia, el carbono, ya sea en su forma de monóxido de carbono o de dióxido de carbono. Esta planta va a estar en Magallanes, va a producir cantidades interesantes, pero todavía pequeñas en general, pero nos prometen un futuro esplendor porque la zona de Magallanes tiene una cantidad de viento equivalente en joules, en energía, a varias veces el total de energía eléctrica que produce nuestro país con todos los medios, y puede constituirse en la gran capital productora del mundo de este llamado hidrógeno verde. Porque obviamente que usted no puede producir hidrógeno verde produciendo energía eléctrica con un motor a explosión convencional, porque entonces, ¿dónde está el ahorro? ¿Dónde está el restar carbono del medio ambiente? Si para producir eso que va a eliminar el uso del carbono, usted quema carbono, o sea, quema petróleo o alguna otra cosa por el estilo, ¿no es cierto? Es una tremendamente buena noticia. Espero que no aparezcan los destructores, los vándalos de siempre, los que quieren dinamitar todo lo que se intenta hacer con alguna objeción de alguna clase. Probablemente va a aparecer alguno, pero espero que eso se supere. Se han desatado hace rato en Chile las fuerzas de la destrucción. Alguien dejó abierto la jaula de los monos, como me decía alguien el otro día. Así parece. Pero los monos no, los monos son, en general, son súper pacíficos. Usted no sé si ha visto documentales de los orangutanes. Son lo más pacíficos que hay. Los monos tití son divertidos. Si los que son agresivos son los seres humanos. Alguien dejó abierta la jaula de algunos seres humanos, más bien, diría yo. Y en Medio Oriente, amigos, ayer les estuve hablando, anteayer también, la cosa, tal como dije que iba a ocurrir, o sea, tal como todo el mundo sabe que va a ocurrir, ha ido escalando. Hoy, o sea, ayer para ustedes dispararon más de 120 cohetes, no ya en general contra Israel, sino que es apuntando a la capital, a Tel Aviv. No sé si sigue siendo la capital o ya es Jerusalén. Bueno, a Tel Aviv. En todo caso, la ciudad más grande, más importante desde ese punto de vista de Israel. Y un cohete cayó en una casa en Ashkelon, una localidad israelí, y mató a 2 señoras. Cientos de cohetes. Los israelitas, por su parte, echaron abajo un edificio completo en la Franja de Gaza. Eso sí, primero le dieron 1 hora y media a los habitantes para irse. El edificio estaba vacío. Los de los cohetes no le dieron 1 hora y media de adelanto a las señoras que murieron en Ashkelon.
Es interesante ver las imágenes de ese ataque porque muestran algunas de las imágenes en uno de los medios que yo vi, no sé cuáles son los medios que usted recurre internacionales, en el que yo vi, se veía las estelas, o más bien dicho, las llamas de la propulsión de los cohetes que venían a atacar, y de repente una explosión y desaparecían. Casi todos desaparecieron porque Tel Aviv está cubierto con lo que se llama el Iron Dome, el domo, o si ustedes quieren la coraza de hierro, que es un sistema, no es una coraza de fierro, sino que es un sistema de misiles antimisiles o misiles anticohetes. Son misiles que se disparan para interceptar a los cohetes o a los drones, a cualquier cosa, podrían ser aviones también. Cualquier enemigo que venga volando o que venga en una trayectoria balística puede ser blanco de estos misiles, de una tecnología muy avanzada. Así que la mayoría de esos cohetes fueron destruidos en el aire, pero cayeron algunos. He visto algunas imágenes bastante impactantes de un bus que fue también alcanzado por un cohete. No sé si hubo víctimas, espero que no. Esa cosa va a seguirse calentando, se está calentando por horas, por minutos. Es decir, yo ayer dije, si llega a haber un número de bajas importante en Israel por estos ataques, pues va a arder Troya. Bueno, ya está ardiendo Troya, les echaron abajo un edificio completo en Gaza. Los bombardeos israelitas son de una ferocidad tremenda. Ellos se cobran con una tremenda usura los daños que sufren. Como me decía una persona, si los israelitas reciben 5 patadas, ellos devuelven 100 patadas y 80 combos. Es un tema simplemente de superioridad militar y tecnológica y organizativa. Pero yo espero que no ocurra, porque evidentemente que en medio de estos, entre los habitantes de Gaza o de Siria, hay montones de civiles que son inocentes, pero entre ellos se meten estos grupos, las Hamas, el Hezbollah, se funden en medio de la población, se instalan en medio de poblaciones de civiles para hacer sus cosas. Entonces sufren justos por pecadores, lamentablemente. Vamos a ver en qué continúa. Esto está avanzando por minutos, por horas. Quizás yo termino de hablar aquí y ya se desató una cosa aún más grande, no lo sé. Pero mientras tanto, yo les recuerdo, amigos, que la manera más rápida de hacer esas gestiones notariales es no ir a la notaría más que al final, porque todo lo previo, el pedir el papel, el llenar los datos del papel, usted los puede hacer en su computador en el sitio notariospress.cl. Usted lo hace todo ahí. Manda eso. Notarios Press se encarga de la gestión y lo llaman a firmar a la notaría, trámite que toma unos minutos y listo. Usted cambia horas por minutos. Notariospress.cl. Y si quiere vender casas, departamentos, terrenos, estacionamientos, un garage, un galpón, cualquier bien inmobiliario, ¿qué está esperando para ponerse en manos de Hey, hombre? Por Dios, señora, señor, si este gallo vende. Hey, vende. Tienda. Please. Believe me. Hey, vende. Y el ajedrez organiza el mate de los niños y refresca y mantiene en buen estado el de los adultos. Y conserva por lo menos, más o menos en buen estado el de los viejos como yo. Porque es un ejercicio, así como la gente va a los gimnasios para evitar de que el sedentarismo, las dietas con, ¿cómo llaman? Grasas poliinsaturadas, insaturadas, ya no tengo idea. No me interesan esos temas. Van a los gimnasios y se mantienen bien. Claro, gastan montones de horas, pero se mantienen bien. Y lo mismo con el ajedrez. Ajedrez, espacioajedrez.com es el sitio al cual usted tiene que acudir para comprar lo que se necesita para jugar, que es el tablero, con las piezas, con el reloj digital, y pasarle eso a sus niños, a sus nietos, a sus sobrinos. Es el mejor regalo para un niño, es el ajedrez. Espacioajedrez.com. Y mi Climo.com le tiene una muy buena noticia. Este viernes termina una promoción especial. Dentro de la promoción Outlet Climo hay una promoción adentro de Outlet Climo para la región metropolitana y la quinta región. Un 10% extra de descuento a lo que ya está descontado. O sea, el mejor clima al mejor precio más el mejor precio. 10% extra hasta este viernes. Los mejores equipos, el mejor clima al mejor precio. Y el libro que los quiero mostrar hoy día,
digamos, de los libros míos, yo ya les mostré unos libros de la editorial Edisur, es uno que ustedes pueden encontrar en muchos formatos, como libro, como está aquí, en otras ediciones, en castellano, en inglés, en francés, en alemán, en el idioma que usted quiera. Lo puede encontrar en ediciones digitales, lo puede encontrar en todos lados. Y es un libro muy interesante que en su momento, cuando fue publicado, provocó las mofas, como es de costumbre, de los académicos convencionales y de los... Es La decadencia de Occidente de Oswald Spengler. Bosquejo de una morfología de la historia universal. ¿Qué pretende este caballero? Nada menos. Les leo las primeras líneas de la introducción para que vean nada menos lo que pretendía Oswald Spengler. Dice: en este libro se acomete por vez primera no es verdad, eso no es la primera vez, pero ya vamos a ver. El intento de predecir la historia. Trátase de vislumbrar, aquí se ve como traducen en castellano en alemán, trátase de vislumbrar el destino de una cultura, la única de la Tierra que se halla hoy camino de la plenitud, la cultura de América y de Europa occidental, o sea, lo que llamamos la civilización occidental. Trátase, digo, de perseguirla en aquellos estadios de su desarrollo que todavía no han transcurrido. Es súper interesante esta decadencia de Occidente, que abarca otras civilizaciones aparte de Occidente para desarrollar, ejemplificar su tesis, que muy simplificadamente dice, pero lo interesante es leer los detalles, el cómo él lo piensa, cómo él sigue, en forma a veces muy artística, muy lírica, los vericuetos, los desarrollos de un montón de varias civilizaciones. Él dice que de la cultura, que es una etapa en que una organización social en gran escala está repleta de vida, Kultur, podríamos en alemán llamarla Gemeinschaft, comunidad, está llena de vida, de dinamismo, de productividad cultural. Pero de esa etapa llamada cultura, ese organismo social pasa a una etapa que se llama civilización, donde ese organismo ya no es tan dinámico, no es tan productivo, no es tan fértil, se ha momificado, se ha embalsamado. Empieza a predominar una racionalidad fría, muy sofisticada, pero que persigue a su vez fines muy rústicos. Una tremenda sofisticación para satisfacer la carne. Una enorme sofisticación para hacer la guerra. Una enorme sofisticación, racionalidad para ganar dinero. Un mundo, digamos, donde no hay contenidos emocionales, artísticos, valores, posturas, nobleza, estética, sino que es cálculo puro por el poder, por la fuerza, por el dinero y por el placer físico. Civilización. Naturalmente que los académicos en su momento encontraron 1.000.000 de fallas en la teoría de Spengler y por supuesto que las tiene. Pero yo soy de esa clase de lectores que no se preocupa de las fallas de un libro, sino que de las cosas, de los aciertos que le puedan servir a uno para iluminar mejor las cosas, quizás junto con las luminarias que entrega otro autor, y con eso uno forma un rosario de luces, como las luces de un árbol de Pascua, y con ese rosario de luces uno se arma su propia concepción, o su propia visión, su propia teoría, o por último su propio achunte de cómo son las cosas. A mí no me interesan los errores de lógica, las cosas gratuitas que dijo Spengler, las confusiones que haya tenido, no me interesan. Me interesan las cosas que dijo que son interesantes, que son estéticamente agradables, que sugieren otras ideas, que iluminan algunos aspectos de la historia, efectivamente. Les recomiendo Spengler. Como ven, esta es una edición en castellano de Spasa-Calpe, bastante, no tan vieja, pero más o menos viejona. Yo la tengo desde el año ñauca, la debo haber leído cabros chicos, desde el año 66 esta edición. Pero hay muchas ediciones, ustedes la van a encontrar sin problema. Yo creo que la van a encontrar en Busca Libre, no sé, no miré, pero pueden encontrarla ahí, la van a encontrar en muchos lados. La decadencia de Occidente de Oswald Spengler, estimados amigos, y eso sería todo por hoy. Mañana jueves, como saben, vamos a estar con Nicole Rodríguez. Hasta entonces.